Que no intentes vivir de tu proyecto emprendedor. Es el mayor error. Es decir, lo estabas comentando. Y fíjate que yo en mi primer proyecto es lo que hice, porque me di cuenta que si al final tú lo que necesitas es generar dinero para vivir, las decisiones que vas a tomar van a ser erróneas, porque van a estar enfocadas en ganar dinero, no en crear un buen negocio, hacer un buen producto, satisfacer a tus clientes, ¿no? Y por eso solo tenía claro, digo, yo con este dinero de mi trabajo vivo y con este que me arriesgo es con el que hago el negocio. Hola muchachos, bienvenidos nuevamente al programa Mente Productiva. El día de hoy tengo a un invitado espectacular. Lo conozco desde hace más de una década. Es uno de los principales referentes, expertos en marketing digital, transformación digital, redes sociales en todo Iberoamérica. Y es consultor de algunas de las principales empresas en España, Latinoamérica, en Estados Unidos. Entre ellos destacan, y es algo que a mí me encanta, la Selección Española de Fútbol y la Cruz Roja. Si quieres acceder a las notas de este episodio, recuerda que nuestro equipo toma apuntes detallados de cada episodio para ponerlos a tu disposición. Para descargar el documento, simplemente ve a menteproductiva.com/notas. Vas a recibir los apuntes paso a paso del episodio, completamente gratis, si lo haces en el plazo de 7 días de haber sido publicado el episodio. Así que asegúrate de estar pendiente los martes que emitimos el programa para que, además de escuchar cada nuevo episodio, también puedas acceder gratis a los apuntes detallados que toma nuestro equipo. Simplemente ve a menteproductiva.com/notas y lo recibirás en tu correo. Repito, menteproductiva.com/notas. Hace un par de semanas ha sido seleccionado entre los 100 mejores influencers de la revista Forbes por segundo año consecutivo. Su nombre es Juan Merodio. Bienvenido, Juan. Hola, Carlos, un placer, encantadísimo. Hace una década que estamos conectados ahí, sobre todo por Twitter, porque tú arrancaste, me parece, como emprendedor en el 2004 o 2005, pero empezaste ya a exponer tu marca personal alrededor del 2009, 2010, cuando estuvimos conectados. Entonces, cuéntanos un poquito cómo te involucraste con el emprendimiento. Sí, mira, bueno, yo realmente llevo ganándome la vida con Internet desde hace 20 años, desde el año 2000. Empecé en el año 2000, lo que pasa que mi primer negocio, como negocio que podemos decir, fue en el año 2004. Y como bien dices, luego empecé a trabajar en mi marca personal en el año 2009, pero fue por casualidad. Es decir, yo nunca me planteé voy a trabajar la marca personal, sino que decidí hacer un blog, empezar a escribir a diario de lo que yo iba aprendiendo de marketing en mi día a día con mis proyectos emprendedores. Y esto lo hice por dos razones. La primera, para ayudar a otras personas a que ese conocimiento, eso que yo había aprendido, esa herramienta que había descubierto, lo pudiesen aprovechar otros emprendedores. Y dos, como repositorio de contenidos para mí mismo, ¿no? Yo tengo muy mala memoria, entonces soy consciente de ello. Entonces, para mí mi blog es un repositorio donde muchas veces digo, ostras, ¿cuál era esta herramienta de la que hablé? Me voy al buscador de mi blog y pongo herramienta de marketing de aquí. Entonces, lo utilizo incluso para mí. Y al final surgió sin quererlo, ¿eh? Es decir, ya te digo, no fue nada provocado. Sí es cierto que como 3 años después, ya cuando vi que la marca personal se convirtió en un negocio en sí mismo, dije, ahora voy a trabajarla de manera proactiva, voy a tomarla como si fuese una marca, un producto y empezar a montarla en ese sentido. Y eso ya pues fue en el año 2011 más o menos. ¿En qué momento te nació a ti bueno, en España creo que utilizan más el término gusanillo, gusanito, aquí en Latinoamérica más el término el bicho, te nació el bichito de querer emprender? Yo creo que fue desde que soy pequeño. Fíjate que una de las cosas que esto no lo recuerdo, pero me lo contaba mi padre, a los 3 años me decía que todo lo que ellos me regalaban lo rompía y lo destripaba para ver qué había dentro. Es decir, siempre he sido muy curioso. Él me recordaba un coche teledirigido que lo que hice, nada más regalármelo, lo rompí entero para ver qué tenía dentro, ¿no? Y creo que la base de un emprendedor es la curiosidad. Y según fui teniendo uso de razón, había una cosa que sí tenía clara, es que no quería tener jefes, ¿no? Entonces, al final, esto es algo que un emprendedor tiene claro. Lo que pasa es que no emprendes cuando quieres, sino cuando puedes, ¿no? Entre otras cosas, porque a veces no tienes la idea adecuada. Y eso es lo que me pasaba a mí. Todavía no tenía la idea hasta que un día en el año 2004 se me ocurrió una idea y dije, pues esto puedo montarlo en España. Y ese fue mi primer proyecto emprendedor como tal. ¿Fue Ella Conduce? Ellasconducen.com. Ellas Conducen. Sí, esa es. Okay, esa es. ok. Y ese fue tu primer paso como emprendedor.
Sí, fue como emprendedor oficial, sí. Es decir, al final lo que me llevó a hacer un primer estudio de mercado, un plan de negocio. Y además cuando lo monté, yo estaba trabajando para otra empresa, porque obviamente tenía que vivir de algo y tenía un sueldo con una empresa para la que trabajaba en temas inmobiliarios además. Y claro, cuando hice el plan de negocio dije, vale, pero esto me cuesta tanto dinero montarlo y no lo tengo, ¿no? Y me acuerdo que necesitaba $20.000. Ya. Y lo que hice, me fui a un banco y los pedí. Y pedí un préstamo, ¿no? ¿Y te los Claro, dieron? sí, me lo dieron, me lo dieron. Con el aval de mi padre, Ah, ok, obviamente. ok, Mi ok. padre me avaló. Pero claro, yo pensaba, para mí, a ver, emprender es arriesgarse siempre, ¿no? Es decir, yo no entiendo el emprendimiento sin riesgo. Siempre hay cierto riesgo, ¿no? Claro, yo decía, vale, tengo dos Porque opciones. tú Que salga tenías mal, 19, 20 años seguramente en esa época. 24. Yo nací en el 24 año años. 1980, tenía 24. Ah, ok, ok, ok. Bueno, unos 4 o 5 años más de mi estimación, Sí, pero igual era sumamente joven para el préstamo con el banco, pues. sí, es complicado que te lo den, pero también por otro lado dices, vale, ¿qué te puede pasar? ¿Que me salga mal esto y pierda $20.000? Bueno, pero en el peor de los casos, pues trabajo más duro y ya lo recuperaré. Pero ¿y si me sale bien? ¿Y si todo va bien? Y me salió bien. Estuve un año conviviendo con este proyecto emprendedor y la empresa donde trabajaba, que lo tenía oculto, obviamente no podía contar nada porque si no me iban a despedir, si se enteraban. Y al año recuperé la inversión, recuperé los $20.000 y dije, vale, ahora sí, me pongo tiempo completo a este proyecto. Y a partir de ahí empecé a montar más proyectos, etcétera. Ok, entonces dentro de un año ya empezó a dar los frutos que tú esperabas, pero al ser ese tu primer negocio, tu primer emprendimiento, cuando alguien emprende, uno de los peores errores que puede cometer es querer vivir de eso, porque las decisiones que tú empiezas a tomar en este proceso de desarrollar el negocio, de consolidar el negocio, muchas veces no son las mejores porque lo haces por el dinero, porque tú necesitas que ese negocio te dé el dinero para vivir, Correcto. ¿no? Y qué es lo que hacen muchos emprendedores, lamentablemente. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a quienes quieren emprender de la audiencia que nos está escuchando respecto a eso? Que no intentes vivir de tu proyecto emprendedor. Es el mayor error. Es decir, lo estabas comentando. Y fíjate que yo en mi primer proyecto es lo que hice, porque me di cuenta que si al final tú lo que necesitas es generar dinero para vivir, las decisiones que vas a tomar van a ser erróneas, porque van a estar enfocadas en ganar dinero, no en crear un buen negocio, hacer un buen producto, satisfacer a tus clientes, ¿no? Y por eso solo tenía claro, digo, yo con este dinero de mi trabajo vivo y con este que me arriesgo es con el que hago el negocio. Y yo hay personas que opinan otra cosa, cada uno tiene su punto de vista. Hay gente que dice, no, déjalo todo y emprende. A mí, sinceramente, me parece una locura y un riesgo enorme, ¿no? Es decir, gente que dice, oye, Juan, tengo un trabajo, dejo todo. A ver, pues dejar un buen trabajo para emprender sin saber si te va a ir bien, yo no lo haría. Trabaja y emprende. Es que lleva mucho esfuerzo. Bienvenido al mundo del emprendedurismo. Es decir, emprender no es sencillo. Al final, yo me levantaba muy pronto, me acostaba muy tarde, dormía muy poco. Bueno, pero eso fue un tiempo, ¿no? Entonces, yo sin lugar a dudas lo que haría es compaginar las dos cosas, porque si no es muy peligroso. Claro, claro, claro. Entonces, tu consejo sería ese, no necesariamente lanzarte de pies y cabeza eh, al emprendimiento si es que no tienes un soporte financiero, que no tiene que ser muy holgado, pero por lo menos algo que te soporte en los momentos malos, que van a ser más malos que buenos al inicio, ¿no? Sí, Entonces, y porque al final también depende del tipo de negocio, pero hay negocios que a lo mejor tardan un año o más en darte dinero. Entonces, tu mente tiene que estar tranquila para tomar decisiones inteligentes. Si tu mente está bloqueada porque no llegas a final de mes, no puedes pagar el colegio de tus hijos, no, ese negocio no difícilmente va a ir bien. Entonces, busca una alternativa y emprende tranquilo. una de tus primeras, bueno, antes de empezar a emprender, me parece que tú renunciaste o te sacaron de la universidad. ¿Cómo fue esa historia? Sí, bueno, digamos que ni la universidad me quería a mí, ni yo quería a la universidad, ¿no? Y nos divorciamos de mutuo acuerdo. Eso es algo muy común, Eh, ¿no? En los emprendedores de nuestra camada. yo creo en algunos sí, pero básicamente, claro, yo en aquel momento es que después de casi 4 años en la universidad me di cuenta que lo que estaba estudiando no me gustaba, no me valía para nada y no me veía trabajando en eso. Claro, ¿Qué entonces, estudiabas? después de eso, decirle, yo hice ingeniería de telecomunicaciones.
Ok. Que era una carrera difícil también, ¿no? Obviamente, pero claro, cuando yo les dije a mis padres, dejo la universidad, ¿para qué? No lo sé, porque es que no tenía un plan B. Es decir, si tú me dices, dejo la universidad para emprender, no, yo no tenía un plan B. Yo dejé la universidad y luego dije, a ver qué hago ahora. Es que fue así. Entonces, claro, en el a ver qué hago ahora, dije, bueno, voy a empezar a ganar dinero de alguna manera, voy a trabajar. ¿De qué? Y me vi una oferta de comercial de real estate, de bienes raíces, inmobiliario, y me puse a vender pisos. Y empecé a ganar dinero. Dije, bueno, pero esto yo necesito prepararme para montar un negocio. Y entonces dije que tengo que aprender, tengo que estudiar. Y con parte del dinero, pues lo invertí en hacerme un máster en una escuela de negocios, un máster de dirección comercial de marketing. Y eso me dio las habilidades, los conocimientos de empresa que necesitaba. Porque claro, yo no tenía conocimientos de empresa, yo venía de estudiar una ingeniería que no tiene nada que ver con la empresa. Y ahí fue un poco lo que me abrió las puertas, ese conocimiento. Por eso para mí el conocimiento y la educación es lo que puede marcar la diferencia en tu vida, totalmente, porque lo he visto en mí, lo he visto en mucha gente, que cuando aprendes algo es lo que te hace ver aquello que otros no ven y es lo que al final te da las oportunidades para conseguir tus metas. Ahora bien, recuerdo haber visto en alguna entrevista pasada que te hicieron, no estoy seguro si fue Euge Oller, si es que no me falla la memoria, creo que fue él, en la que mencionabas que cuando empezaste a crear tu marca personal, algo muy similar a lo que conversamos hace un instante, que empezaste a crear el blog, que empezaste a compartir lo que hacías, pero ese blog fue el que te abrió las puertas al mundo de empezar a brindar conferencias, al mundo de a tu actividad como speaker, como conferencista. Cuéntanos un poquito ese proceso de empezar a crear tu marca personal y de abrirte las puertas y que atraer miradas de personas importantes, de congresos, de universidades, y cómo fue ese camino para ti. Pues igual que el anterior no fue previsto. Es decir, a mí yo tenía miedo, terror a hablar en público. Es decir, si tú a mí hace 15 años me dices que yo voy a ganarme la vida hablando en público, te digo, imposible, no me lo creo. Es decir, yo salía en la universidad a hablar delante de mis 20 compañeros, sudaba, me ponía nervioso el corazón, no podía, lo llevaba muy mal, ¿no? Entonces, yo como te dije, empecé la marca personal para aprender enseñando, pero nada más. Y un día, pues dije, hace muchos años, dijo, voy a hacer un ebook gratuito y lo voy a regalar, voy a condensar parte de una estrategia que aprendí de redes sociales cuando estaban empezando, la voy a plasmar en un ebook de 20 páginas y lo voy a regalar. Y eso fue lo que hice. Y a los pocos días me contactan de un congreso de una zona del norte de España y me dicen, oye Juan, nos ha gustado este ebook y queremos que des una conferencia. Claro, a mí me cortocircuitó todo porque yo en la vida había pensado en dar conferencias. Y dije que sí, yo siempre digo a todo que sí, ya luego veo cómo salgo, ¿no? Claro, yo dije que sí y luego empecé a pensarlo bien y como me pasa siempre digo, ¿para qué te metes en estas cosas? Digo, bueno, pero ya vamos adelante con ello. Entonces, claro, lo pasé extremadamente mal porque, claro, 3 días antes casi no dormía de los nervios y tal. Y recuerdo que además la conferencia era en un escenario muy complicado, de los más complicados que existen, que es un aula magna, ¿no? Era un aula magna con 300 personas. Las aulas magnas son las que tienen a la gente por encima tuyo, con gradas. Entonces, la sensación desde el lado del ponente al principio es terrible porque parece que todo el mundo se te echa encima. Es un monstruo que te traga. Da mucho miedo. Es decir, para empezar es la peor. Claro, yo que llego allí digo, madre mía. Bueno, total, que di la conferencia y me sentí más o menos cómodo y a partir de ahí una persona que había me dijo, oye Juan, soy profesor de una escuela de negocios, ¿te vienes y das una clase a mis alumnos? Vale. Y así empecé. De ahí me volvieron a llamar, oye, una conferencia aquí, una conferencia, y así empezó hasta que, bueno, pues lo que hago ahora, me dedico a dar conferencias también. Claro, definitivamente eres uno de los ponentes más requeridos en el sector del marketing digital, pero me encanta eso de que el blog y empezar a compartir tu experiencia y crear tu marca personal sin darte cuenta que estabas creando la marca personal, como muchos de nosotros que lo hicimos allá que arrancamos en el año 2009-2010, crear tu blog fue lo que detonó esa vía que luego ya empezaste a tomar mucho más en serio de empezar a brindar conferencias, ponencias, etcétera, etcétera. Ahora bien, me gustaría ir unos cuantos años antes de ese momento y que nos cuentes un poquito de tu niñez o adolescencia en ambas etapas, ya sea tu niñez o tu adolescencia. ¿Qué experiencia tuviste que marcó tu personalidad?
Bueno, yo realmente creo que siempre he sido un niño muy independiente, muy solitario en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio a mis padres se lo decían, que yo no sabía trabajar bien en equipo, ¿no? Puntuaban una cosa y que siempre hacía lo que quería. Y esto es cierto, ¿no? Para el disgusto de mis padres siempre he hecho lo que he querido. Es decir, no, las órdenes o las me daban igual, ¿no? Y no digo que esto sea bueno, pero esta era una de las cosas que yo hacía. Y luego siempre he sido una persona que me gusta probar todo, es decir, no descartar nada sin probarlo. De hecho, he pasado por prácticamente todas las tribus urbanas que existen a lo largo de mi adolescencia, es decir, tal o otro, tal, no sé qué. Bueno, tengo fotos de todo, es decir, es alucinante. Pero bueno, pues, pero son experiencias de vida al final, ¿no? Y creo que todo eso al final va marcando tu vida, va marcando lo que eres y es lo que llevas dentro, ¿no? Yo creo que algo que me caracteriza en ese sentido y lo resumo es como vivir siempre fuera de mi zona de confort. Es decir, hacer cómodo lo incómodo. Siempre cuando ya empiezo a estar cómodo en algo, no me preguntes por qué, pero vamos a hacer esto, otra vez me pongo en una situación incómoda y me vuelvo a preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer todo esto? Pero creo que es una manera, algo que llevo innato y que creo que al final es bueno, ¿no? Porque te ayuda a crecer, a aprender y a seguir hacia adelante. Claro, claro, claro. Y en el proceso de, es decir, durante la última década, han cambiado mucho las cosas en el mundo de los negocios online, en el marketing digital. De hecho, ni siquiera se llamaba marketing digital hace 10 años, era marketing en Internet. Sí, Entonces, ¿cómo ves que ha evolucionado el marketing digital, los negocios online en la última década? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Y qué cosas positivas tú ves y qué cosas negativas también en todo este proceso. Pues mira, creo que la evolución desde el lado de la empresa ha sido muy lenta y desde el lado del consumidor muy rápido, ¿no? Y ahí se ha producido un gap muy grande. Y yo tengo la sensación de que estamos evolucionando más en este último año que los últimos 9 años a nivel de empresa. ¿Pero por qué? Porque nos han puesto ahí en el filo, ¿no? Y decir, o haces esto o haces esto. Antes era como, bueno, pues Internet tampoco es tan importante, yo sigo vendiendo, ¿para qué preocuparme? ¿Para qué invertir? Y Internet cada vez ha ido creciendo en el silencio de las empresas, pero yo diría que cada vez es más complejo, más complicado. El marketing es mucho más difícil ahora que lo era hace 15 años, porque pensemos que hace 15 años había muchos menos canales, entonces era más fácil llegar a la gente. A día de hoy, con tantos canales, es muy difícil llegar a la gente y además la competencia es enorme. Y además, lo que se ha convertido para mí a día de hoy los negocios, independientemente de lo que vendas, es un juego de atención. Ya no vale que tengas el mejor producto. Tú lo primero que tienes que conseguir es la atención de la gente. ¿Por qué? Porque estamos con 6 redes sociales, impactos por aquí, impactos por allá. Entonces, ¿cómo consigues llamar la primera atención de quién es tu posible cliente para luego decir, oye, este es mi producto, te puede ayudar, lo puedes comprar? Entonces, realmente se está complicando, pero al mismo tiempo creo que es súper divertido. Es decir, estamos viviendo algo súper divertido, cada 2 por 3 cambiando cosas, probando nuevas cosas. Creo que es un mundo apasionante, ¿no? Tú que has vivido también desde el principio y hemos podido ver toda esta evolución y lo que queda, ¿no? Por venir, que no sabemos exactamente lo que es, pero creo que va a ser muy, muy divertido. Y ahora que mencionabas que hay que estar en distintas plataformas sociales, canales, etcétera, un error que yo he visto personalmente que muchos emprendedores cometen es que se enfocan mucho en las herramientas, en la plataforma y crean sus audiencias única y exclusivamente en la plataforma digital, en el medio digital. Y en realidad son medios que tú no controlas. O sea, pueden ser tus seguidores, pueden ser tus likes, entre comillas, pero en realidad son de la plataforma, de ese medio. Y puede pasar que el medio cambie las reglas, como el famoso Google Slap, el más fuerte. Obviamente ha habido muchos a lo largo de los años, pero el más fuerte fue el 2000, no me acuerdo si 2007, 2008, por ahí. Y que Google te cambia las reglas, Facebook te cambia las reglas, como ahora que Facebook tienes 20, 30,000 seguidores en tu página, pero en realidad te miran 100, 200, y todo el esfuerzo que te tomó construir esa audiencia, que en realidad no es audiencia, ya es un número nada más, porque ya no puedes llegar a esa gente. ¿Qué le recomendarías tú a las personas o cómo ves ese tema de crear una audiencia que tú sí puedas controlar y no una que tú creas que controlas, que es una fama efímera que al final no vas a poder contactar con esa gente?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Al final, las redes sociales nos han engañado a todos y han jugado con las métricas vanidosas de yo tengo más likes, yo tengo más seguidores y es una auténtica estafa. Es decir, piensa todas las empresas, todo lo que han invertido estos últimos 8 años en desarrollar sus comunidades en Facebook. Para tener 1.000, 2.000, 1.000.000, me da lo mismo. Para que luego llegues y dices, yo he creado esta comunidad para mí, que es de Facebook, de Instagram, y ahora me dices que solo se la vas a mostrar cada vez que publico algo al 1%, ¿no? Claro, es muy grave, es muy, muy grave, porque nos estamos dando cuenta que nos han hecho perder el tiempo y lo que hemos hecho es construirles las plataformas a ellos, ¿no? Dicho esto, es muy importante, por lo tanto, centrar lo que es importante en tu negocio, como son los datos, que los domines tú, que nadie los maneje. Es decir, lo que decías, hay gente que dice, no, ¿yo para qué quiero una página web si estoy en Facebook? Facebook no es tuyo, Facebook se va a ir. Tu casa digital es tu web, esa es la casa digital de tu negocio, por lo tanto tienes que dominarla tú. Los datos debes dominarlos tú para no estar vendido a ninguna plataforma, absolutamente ninguna. Ahora bien, ¿las redes sociales son buenas? Por supuesto, nos permiten llegar a gente que de otra manera sería imposible. Por lo tanto, utiliza las redes sociales como un puente entre tu web y el cliente, para que pase por ese puente y llévatelo a tu web y que ahí te deje tus datos. Para luego, cuando le quieras impactar por un anuncio de remarketing, por un email, por WhatsApp, lo puedas hacer sin tener que depender de un tercero. Porque si no, al final, pues estás vendido, ¿no? Y es lo que pasa. Ahora muchas empresas, mira, hace no mucho, un periódico, sabes que los medios de comunicación dependen mucho de Facebook. Gran parte de su tráfico, incluso los más grandes, depende de Facebook, ¿no? Este era un medio pequeño, bueno, pero de cierto tamaño y con muchos años, ¿eh? Y estaban desesperados porque me decían, Juan, es que nos ha caído el tráfico de Facebook un 80%. Estamos en una situación crítica. ¿Qué puedo hacer? Digo, nada, es que el problema es que has hecho depender el tráfico de tu web de Facebook. De una sola fuente, de una sola fuente. De una sola fuente. Claro, en lugar de decir, haber trabajado el SEO, haber trabajado, es decir, es como las empresas que venden online y dicen, joder, si yo vendo en Amazon muy bien, supone el 80% de mis ventas online. Claro, eso es dejarte querer, pero Amazon está jugando contigo, porque tarde o temprano te hará flash y hará tu negocio en un 80%, flash y hará tu empresa cerrada. Por lo tanto, usa Amazon, pero crea tu página web, crea tu tienda online y ten muchas fuentes de ingresos para que no peligre tu negocio. Sí, es clave es lo que acabas de mencionar. Ahora bien, a mí me interesa y me intriga mucho saber quiénes han sido las personas que más han influido en tu trabajo, Juan, ya sea en marketing o en emprendimiento, es decir, quiénes son tus mentores, quiénes son tus referencias en marketing y en emprendimiento, los que más han influido en ti. Bueno, al final leo a mucha gente o consumo todos los días contenido de muchas personas, normalmente de Estados Unidos, más que nada porque creo que son líderes en ello y siempre me gusta pues informarme de los mejores, ¿no? Podría decir a mí personas que me gustan mucho en distinta manera, por ejemplo, es Gary Vaynerchuk, me parece un gran emprendedor, un gran marketero y que aporta muy buenas ideas, ¿no? Creo que es una persona a la que cualquier profesional debería escuchar, no solo de marketing, porque te ayuda a replantearte muchas cosas. Hay otra persona que me gusta mucho en ventas, es muy agresivo, hay gente que no le gusta, se llama Grant Cardone, que es americano, está en Estados Unidos y me gusta muchísimo. Polariza mucho a la gente, sí. Sí, pero me parece que es bueno. Entonces, al final, tú no tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que dice una persona, pero sí extraer su conocimiento, ¿no? Y creo que esa parte es muy bueno. Tony Robbins, en cierta medida, en ciertas cosas, creo que me ayuda mucho. Y luego, pues, leo distintas fuentes aleatorias, ¿no? Pero básicamente siempre intento consumir mucho contenido, vídeos, apuntarme a cursos, es decir, siempre estoy constantemente formándome. De hecho, todos los días dedico una hora, tengo marcado una hora para aprender, ¿no? Aprender distintas cosas. Porque creo que en un emprendedor, y sobre todo si te dedicas al marketing, no te puedes permitir el lujo de no dedicar una hora al día a aprender, porque si no, vas a estar fuera. Es decir, si estás dando servicio a tus clientes, no les vas a poder asesorar adecuadamente porque no vas a estar a la última de todo. Y si quieres ser el mejor en algo, tienes que estar con los últimos conocimientos. Claro, eso es fundamental. ¿En qué formatos te gusta consumir contenido valioso, consumir información? Pues mira, soy mucho de podcast y de vídeo. Podcast. Pero podcast podcast y vídeo.
¿En solo audio o también en entrevistas en video? Las dos cosas, los mezclo. Muchas veces al final, pues por ejemplo, a lo mejor estoy en el gimnasio entrenando y estoy con podcast Claro. porque no puedo estar atento, pero luego me voy, por ejemplo, a la máquina de correr y me pongo un vídeo, ¿no? O a lo mejor llego por la tarde tranquilo y me siento en el sillón de mi casa y me leo un libro. Pero básicamente son un poco los formatos que utilizo. Me son cómodos, ¿no? Es una manera para mí cómoda de aprender. Buenísimo, buenísimo. Y ahora que mencionabas esto de que tú tienes marcada una hora en tu día para aprender nuevas cosas, actualizarte, y también acabas de mencionar que cuando estás en el gimnasio, ahí has mencionado dos hábitos. Y quiero profundizar un poquito en el tema de los hábitos. ¿Cuáles crees que han sido los principales hábitos que te han llevado a conseguir lo que quieres? Pues mira, yo creo que levantarme pronto, yo sé, madrugo mucho, me levanto a las 4:30 y 5 de España. Sé que en Latinoamérica se levantan antes que en España, pero en España levantarse a las 4:30, 5 es realmente es raro, ¿no? No es algo habitual. Y eso me permitía empezar a trabajar en una hora donde nada te molesta, ¿no? Y donde no hay ruido de nada, no hay emails, no hay absolutamente nada. Luego, ser muy disciplinado con las tareas, ¿no? Uso mucho el time blocking para planificar mi día. De tal hora a tal hora hago esto. Y soy muy respetuoso con los horarios, ¿no? Soy de puntualidad alemana. De hecho, la impuntualidad la interpreto como una falta de respeto. No puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque al final, si yo, por ejemplo, tengo una reunión contigo, queda a las 5 y tengo de 5 a 5:30, porque a las 5:30 tengo con otra persona. Si tú llegas 15 minutos tarde, a la otra persona no le voy a hacer empezar 15 minutos tarde. Es decir, porque me pareció una falta de Y la respeto, otra ¿no? persona no va a entender, va a pensar que llegaste tarde porque se te olvidó, o porque te gusta llegar Claro. tarde. Y Y eso eso es algo además te muy, hace improductivo. claro, sí, 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 claro. Mira, añadiría también aprender a rodearme de gente que complemente mis carencias. Al final darte cuenta de, vale, en qué eres bueno, oye, soy bueno haciendo esto, 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 y lo tengo claro. Ahora, ¿en qué no soy bueno? En eso que no soy bueno, buscar a alguien que me ayude. Oye, tú eres bueno en esto, hazlo. Y también alineado con esto, dejar a la gente trabajar. Es decir, fíjate que esto pasa mucho en España, que normalmente los jefes, las empresas, contratan a personas y les están todo el rato diciendo lo que tienen que hacer, controlando, aprobando su trabajo. Eso es algo que nunca he entendido. Si tú contratas a alguien que es bueno en comunicación o en copywriting, que decida él. No, no, aquí no. Déjalo El que es trabajar. bueno en copywriting, claro, se lo tiene que poner al jefe, que no tiene ni idea de copywriting, que sabe escribir casi de milagro. Y él dice, no me... Es decir, ¿quién es ese jefe para criticar? No tiene sentido. Es decir, pero desde el punto de vista de Claro. improductividad de una empresa. Entonces, a ver, si yo contrato a alguien es para que me diga qué tengo que hacer. Entonces, eso es algo que siempre he hecho. Si cojo a alguien de comunicación, es que tiene todo el poder para hacer todo. Fíjate que la marca personal es de lo más delicado que hay a nivel de reputación, porque si yo escribo algo en una red social o hago algo que es malo, me afecta a mí personalmente, ¿no? Y aún así, todo mi equipo es autosuficiente en todas sus labores. Es decir, siempre les digo, no me preguntéis nada, salvo que haya que pagar, joder, ahí sí, por lo menos para saber, pero ser autosuficientes directamente. Si tú crees que esto está bien, adelante. Si tú crees, es decir, y favorezco el error controlado. Digo, si te equivocas, porque a veces como todos nos equivocamos, joder, Juan, ha pasado esto, no pasa nada, es decir, es parte del juego. Es que si no te equivocas, a mí no me va a gustar, porque si no te equivocas es que no estás innovando ni haciendo nada. Por lo Y tanto, si no estás innovamos, haciendo nos lo vamos a quedar mínimo. para atrás. Claro, claro, estás haciendo lo Claro. mínimo y no estás tomando riesgos también. Y además, ¿sabes lo mejor de todo esto? Que dejas de perder tiempo y dedicar tu vida o tu día a controlar el trabajo de otros. Es decir, y tienes tiempo para hacer tú tus cosas. Es decir, yo conozco muchísimos jefes que se tiran el día, reunión tras reunión, para ver el trabajo que hacen y decir sí, no, sí, no. Joder, si eso es un trabajo, no me fastidies. Es decir, estás haciendo improductiva una empresa. Exacto, no tienen la más mínima autonomía las personas que has sumado a tu equipo de trabajo. Y eso pasa en España y en Latinoamérica. Lo he visto mucho en Colombia y en Perú, bueno, que son los dos países donde me muevo mucho más, pero pasa mucho y es algo que no tiene sentido porque al final no puedes hacer crecer la empresa ni tampoco puedes permitir que esta persona desarrolle su talento, ¿no? Correcto. Buenísimo. Ahora que mencionabas de que también es importante rodearte de personas que te sumen, eh, y también hace un ratito conversamos sobre los mentores. ¿Cómo haces tú
y cómo recomiendas que los emprendedores hagan para rodearse de personas que le aporten cosas positivas, ya sea un mentor, que te unas a su programa de coaching o a su programa de mentoría, o rodearte, formar una especie de comunidad mastermind, formal o informal, porque recuerdo también haber escuchado que hace poco entraste en contacto con el vicepresidente de una empresa bastante grande y que hicieron un intercambio de mentoría, ¿no? Sí. Yo te mentoreo una hora, tú me mentoreas una hora, pero para las personas que quieren rodearse y tal vez no tienen el presupuesto para contratar un programa de coaching o mentoría de alto nivel, ¿cómo les recomendarías que por lo menos, como mínimo, se empiecen a rodear de gente que les sume cosas positivas o que estén 1 o 2 pasos adelante que ellos? Yo te diría que des antes de pedir. Da y luego pide, ¿no? Esto para mí además es algo que no puedo evitar cuando alguna persona se me acerca por distintas razones, cómo se acerca. Valoro mucho cómo una persona se acerca. Es clave. Es decir, el que se acerca pidiendo o el que se acerca dando. Y al final, a lo largo de estos años, me he dado cuenta de la diferencia. Hay gente que se te acerca ayudándote, ofreciéndote. Y eso al final tiene una retroalimentación que el que se acerca pidiéndote ya algo y decir, oye, ¿por qué me pides esto? No tengo por qué dártelo, ¿no? Es algo que así. Entonces, yo diría que lo primero, siendo curioso y ofreciendo a la gente ayuda. Esa ayuda vuelve, ¿no? En este caso que contabas el tema del presidente, fue algo así. Es decir, surgió una situación donde aleatoriamente le dije, vale, ¿te puedo ayudar en esto? Sin buscar nada a cambio, ¿no? Al final este karma, yo creo mucho en el karma, y esto se vino dándole vuelta. Gracias a eso le conocí, hablamos, un día comimos, nos ayudamos y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y todo va fluyendo, ¿no? Y luego también siendo curioso. Al final, todos los días formándote descubres gente en Internet con la que poder hablar, ¿no? Me acuerdo cuando vivía en Canadá, a mí, bueno, esto me pasa mucho, ¿no? Es decir, yo después de una conferencia se me resentía mucho la garganta, la voz, ¿no? ¿Por qué? Porque técnicamente no sé hablar o no sabía hablar. Entonces, cuando daba a lo mejor 2 horas de conferencia, al día siguiente estaba afónico y era terrible, lo pasaba muy mal. Y dije, a ver, tengo que aprender a hablar bien técnicamente, voy a buscar un coach de voz. Y yo estaba en Canadá y digo, mira, pues así aprendo un coach de voz en inglés. Más difícil no puede ser, porque yo estaba aprendiendo inglés y tal. Digo, ¡guau! Entonces, buscando, encontré a un coach de voz y lo contraté. Y entonces estuve 3 meses con él y me ayudó, me enseñó a hablar, a manejar la voz para que no sufriesen tanto las cuerdas vocales y a la vez estaba aprendiendo inglés. Entonces, creo que al final es moverte y las cosas se acercan a ti. Es decir, yo creo en la ley de la atracción. Entonces, tú vete dando que las cosas buenas vienen. Genial, y es fundamental eso que acabas de mencionar, ¿no? Seguramente muchos emprendedores se sienten identificados que reciben mensajes no solicitados, que es un burdo spam, que te escriben vendiéndote, ofreciéndote cosas, ya sea en Facebook, Instagram, LinkedIn. En LinkedIn está pasando mucho más últimamente que en otras plataformas sociales, con el cuento de que tienen que hacer cold email para prospectar, es más es spam, terrible. Cold email. Pero pasa mucho. Pero ahí te das cuenta de eso, de que te aproximas a la persona para venderle, para ver qué puedes sacar tú de beneficio, en lugar de aproximarte con el enfoque de querer brindar algo valioso a esa persona, y irremediablemente te va a terminar volviendo, no necesariamente de esa persona, pero tal vez de otra persona con la que empiezas a crear una relación, ¿no? Por todo lo que tú mencionabas, así que me encanta. De hecho, Carlos, fíjate, hace muchos años hice una cosa que me hizo abrir los ojos respecto a este tema, ¿no? Fui a un speed networking de business, ¿no? Esto donde te juntas con gente durante 3 minutos, cada uno le cuenta al otro qué hace rápidamente, ¿no? Yo nunca había hecho eso. Y fui, digo, yo qué sé, voy a probar esto nuevo. Es como esas citas, como esa especie de citas a ciegas, pero de negocios o algo así. De negocios, lo mismo. Solo lo he visto en películas, pero me parece curioso cómo sería para negocios. Ok, buenísimo. A ver, pues es igual. Al final la gente habla de su negocio para vender al otro. Entonces, habíamos mucha gente y teníamos 3 minutos. Ibas pasando, no parabas, ¿no? Y empecé, y cuando habían pasado 2, dije, joder, la gente me cuenta en 3 minutos lo que vende y me da igual. Es decir, no, yo es que hago papelería. No vale para nada, ¿no? Y digo, yo le estoy contando lo mismo. Digo, no le estoy aportando nada. Hice una prueba con el tercero. Dije, mira, yo me dedico al mundo de marketing digital. Dime en qué te puedo ayudar, pregúntame. Y cambié el speech. En lugar de contarle yo, le busqué ayudarle. Ah, joder, Juan, pues mira, oye, es que tenemos una web, y empecé como a hacer microasesorías en ese speed dating y de ahí me salieron clientes.
sin buscarlo, porque al final lo que hice primero en lugar de venderle fue ¿cómo te puedo ayudar? Y Pero cuando los la gente, escuchaste. escuchar, correcto, es clave. Los Y me di escuchaste. cuenta de esta parte que es un proceso de venta y además un proceso de venta mucho más empático. Claro, claro, porque los estás escuchando antes de ofrecerle algo que ni siquiera sabes que la persona, que la empresa, que el emprendedor necesita y tú ya estás vendiendo a diestra y Totalmente. siniestra, pero primero lo escuchas y cambia totalmente el enfoque y hasta la relación, ¿no? Porque la gente siente que te estás interesando por él, por su empresa, por su historia, por su vida, qué sé yo. Sí, Buenísimo, totalmente. buenísimo. Me encanta eso que acabas de mencionar de primero escucha y luego ofrece algo que la persona Sí, pueda necesitar o ayuda, ¿no? Me sí. encanta, me encanta. Me ibas a decir algo. No, no, que al final, fíjate, yo me dedico muchos años a vender, te decía antes que vendía pisos y siempre los vendedores es gente que se dice Que que en habla mucho. para los latinos, pisos es un apartamento o departamento, dependiendo del lugar donde Sí, te encuentres. En España lo llaman sí, más pisos, ¿no? sí, apartamento, chalets, departamento, Chalet, casas, claro. ¿no? Y normalmente, y he vendido de todo, ¿eh? Seguros de hogar por teléfono, seguros de vida. Y normalmente toda la gente que vendía hablaba mucho. Y yo no soy de hablar mucho, ¿no? En mi vida real, es cierto. Pero me di cuenta de que digo, voy a escuchar. Y yo era el que más casas vendía, siempre, más departamentos. ¿Por qué? Porque escuchaba a la gente. La gente llegaba, yo le hacía 4 preguntas estratégicas, le sacaba la información y utilizaba esa información para montar argumentos de venta, para tratar sus objeciones y hacer el cierre de la venta. Y vendía hablando poco. Me parece espectacular eso que has mencionado, que tenías 4 o 5 preguntas que te permitían descubrir qué es lo que deseaba la persona. Y te lo menciono porque es exactamente el mismo proceso que nosotros utilizamos con nuestros clientes de consultoría para ayudarlos a ellos a investigar a sus clientes y que descubran qué es lo que realmente quieren, ¿no? 4 o 5 preguntitas para descubrir qué es lo que quiere, cómo lo quiere, qué palabras utiliza para describir lo que quiere y a partir de ahí ya armas tu argumento de ventas e incluso puedes incorporar eso al copywriting, etcétera, etcétera, pero me parece brutal eso que acabas de mencionar y que por eso eras uno de los que más vendía en esta empresa de bienes raíces, de real estate. Mm. Sí, Qué sí, no, genial, es qué que es eso. Es genial. decir, y creo que esto se puede aplicar a muchas cosas en la vida. Claro, escuchas y a partir de que escuchas todo se hace mucho más fácil y mucho más sincero, más honesto también, ¿no? Cierto. Me encanta. Ahora bien, algo que a mí me fascina preguntarle a emprendedores que admiro, como es tu caso, es el juego mental, ese diálogo interno que todos los emprendedores tenemos. ¿Qué bloqueos mentales crees que tú has tenido que superar, ya sea sobre éxito, sobre dinero, sobre finanzas, etcétera, que han sido un punto de quiebre en tu trayectoria? Al final hay muchas barreras. Hace unos años tuve un tema que no conseguía facturar más, no conseguía crecer en facturación y no sabía por qué. Y no sabía por qué. Es decir, y al final con un coach, una persona me ayudó a darme cuenta de que mi manera de pensar era errónea, que estaba pensando en pequeño, ¿no? Es esto. Y al final creo que también es un proceso de aprendizaje. Al final, un emprendedor tiene que acabar convirtiéndose en empresario. Y son dos cosas distintas que pueden convivir, pero son roles distintos. Al final, un empresario es alguien que gestiona y hace crecer. Entonces, creo que a mí lo que me costó fue hacer el cambio de rol de emprendedor a empresario. Y sigo siendo emprendedor porque monto nuevos negocios, ¿no? Entonces, pero ahí tienes un juego, pero cuando un negocio ya funciona, debes cambiar el chip a ahora soy empresario. ¿Cómo hago que esto crezca? Entonces, ese fue el principal cambio de mentalidad que crees que a ti te ayudó, pasar de mentalidad de emprendedor a empresario, y a partir de ahí me surge otra pregunta que me gustaría que conversemos sobre eso. Eh, Ahora, en los últimos 6 meses, con todo esto del COVID, han surgido muchas personas que creen que son emprendedores, pero en realidad yo lo miro como que son buscadores de oportunidades, y no está mal. Lo que está mal, creo yo, es pensar que eres algo que no eres porque empiezas a actuar de una manera que no te va a brindar los resultados que deseas. Entonces mencionabas que el tema de empresario, emprendedor, que no es lo mismo, y yo estoy totalmente de acuerdo, un emprendedor no es lo mismo que un empresario, porque un emprendedor va mucho más allá, ¿no? El emprendedor, como yo lo miro, es que busca
generar un impacto, influir positivamente en la vida de sus clientes, de su comunidad. Entonces, un emprendedor puede convertirse en empresario también, pero no es lo mismo, ¿no? Y por otro lado están los buscadores de oportunidades, que no está mal, o sea, necesitas generar dinero con urgencia por la situación, entonces obviamente emprendes o creas algo más que emprender, ¿no? ¿Cómo tú miras ese aspecto? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a las personas que tengan claro antes de iniciar algo, de buscar una oportunidad, de emprender o ser empresarios? Claro, dependiendo de lo que cada uno busque, ¿no? Esos buscadores de oportunidad, pues al final es como, pues por ejemplo, ¿qué ha pasado con lo de las mascarillas? Ha habido de repente grandes oportunidades. Entonces, ahí dices, ostras, aprovecho esta oportunidad, hago dinero, sé que va a durar un tiempo y se va. Bien, es lícito, es una manera de hacer negocios. Luego está el emprendedor que lo que quiere es causar impacto. Oye, yo quiero hacer esto porque quiero mejorar, hacer un impacto en la gente, que hace esto, perfecto. Pero llega un momento que un emprendedor, cuando una empresa crece, tiene que apartarse del... Si no es capaz de cambiar a empresario, mata a la empresa. Y esto es muy peligroso, porque creo que ningún emprendedor que haya fundado una empresa tiene el derecho a matar una empresa. Entonces, hay que saber cuándo o hacer ese cambio de chip o quitarte de en medio y poner a alguien con esa mentalidad para que siga con ese proyecto. Todo es bueno, todo es lícito, pero creo que cada uno debe saber dónde se siente cómodo. Hay gente que dice, oye, es que yo me siento cómodo emprendiendo. De hecho, muchos emprendedores que montan grandes empresas, las montan, las venden o ponen a alguien y ellos montan otra cosa. Bien, porque necesitan ese fuego interno de seguir creando. Correcto. Lo importante es conocerte a ti mismo y saber cuál es tu hueco. Eso es clave, eso es clave, eso es clave. Lo que acabas de mencionar, lo importante es conocerte a ti mismo. No está mal ser buscador de oportunidad porque por la coyuntura lo puedes necesitar. No está mal ser emprendedor, no está mal ser empresario. Pero no está mal, lo que sí está mal es pensar que eres algo que no eres porque vas a actuar y siguiendo consejos, pasos que no necesariamente son los correctos, ¿no? Así que me encanta eso que has mencionado. Ahora bien, tengo un par de preguntas antes de que finalicemos, Juan. La primera es, ¿cómo tú recomendarías que sea la búsqueda de parte de un emprendedor? Es decir, ¿cómo le recomendarías a un emprendedor que busque a un mentor? Porque ahora, es decir, cuando ya hay tanta facilidad de acceso a información, a formación, a entrenamientos, a cursos, consultorías, coaching, mentorías, etcétera, etcétera, abundan también personas buenas y personas malas. No vamos a hablar de las personas malas porque no es el objetivo, pero hay muchas personas que muchas veces te comparten algo que no practican, es decir, no practican lo que predican, y muchos emprendedores tal vez toman consejos de personas que no han recorrido el camino que quieren recorrer y terminan estrellándose contra la pared. Entonces, ¿cómo encontrar un buen mentor? Analízale. Es decir, es el calvo que vende crecepelo. Yo no me lo creo. Es decir, creo que esta frase que se utiliza mucho, al menos en España, de en casa del herrero cuchillo de palo, creo que lo que delata es un mal profesional. Si tú te dedicas a hacer páginas web, tú no puedes tener una mala web. No puedes tenerla, no te puedes permitir ese lujo. Si tú te dedicas a, yo qué sé, a trabajar marca personal o asesorar a personas en marca personal, tú tienes que tener tu marca personal. Esto es algo que yo nunca he entendido. Gente que vende algo que no lo hace. No lo entiendo. Yo personalmente nunca lo compraría. A lo mejor es bueno, no digo que no, pero para mí, alguien que vende algo tiene primero que predicar él con el ejemplo. Por lo tanto, cuando busques un mentor en lo que sea, analízale, estúdiale a fondo para ver si realmente lo que te dice que hace es cierto que lo hace y está alineado sobre todo también con tus valores, porque hay gente que puede estar haciendo lo que tú quieres, pero lo hace de una manera que no está alineado con tus valores. En el mundo tenemos, como tú bien decías, gente buena, gente mala, gente de todo, pero al final si investigas, detectas y puedes diferenciar quién te está vendiendo realidad y quién no te la está vendiendo. Exacto, y no es tan complicada la investigación, simplemente es un par de búsquedas, un par de mensajes. Y luego otra cosa, Carlos, todo lo que suene demasiado bonito, alarma. Siempre. Todo lo que suene, hazte rico en 3 meses. He ganado $120.000 con una tienda online en un mes. Alarma, alarma, alarma. Es decir, para mí todo lo que suena demasiado bonito, algo raro hay. ¿Bien? Porque al final no hay ningún secreto en esto más allá. Es decir,
Sí, a alguien le ha podido tener suerte y le ha pasado algo, pero todo lo que suene, para mí eso es una ley, es decir, todo lo que suene demasiado bonito a tus oídos, témelo. Exacto, exacto. Y me encantan estas charlas que nosotros tenemos en el podcast, porque algo muy similar me pasó en una entrevista anterior con Juan Sánchez Bonet, que lo debes conocer muy bien de hace muchos años. Y fue también una charla muy, muy divertida con Juan, no conversaba con él desde hace mucho tiempo, y surgían preguntas a raíz de la conversación, muy similar a lo que está pasando ahora contigo, porque me acaba de surgir el tema de que una tendencia, bueno, no sé si es tendencia o moda, que ahora hay muchos emprendedores que enseñan a otros a emprender en Internet creando su curso online. Quiero mirar esto no desde el punto de vista de querer señalar a quién lo hace mal o bien, sino desde el punto de vista del modelo de negocio. Tú cuando arrancaste, lo primero que hiciste fue tener una agencia digital. ¿Cuándo arrancaste tu agencia digital? Pues ahora ya 14 años. ¿Y cuánto tiempo pasó después de eso para que empieces a crear cursos, infoproductos? 3 años después, más o menos. Es decir, siempre al final todo lo pruebo en mí mismo antes de venderlo o proclamarlo. Es decir, eso es algo que para mí es importante. Es decir, siempre que yo vendo algo es porque previamente lo he testado en mí. A eso quería llegar. Entonces, el hecho de, oye, emprende en lo que te gusta, emprende en lo que te apasiona y crea tu curso online, pero si no has consolidado la metodología, el modelo, antes de hacerlo masivo en un curso online, para tener un negocio rentable solamente de cursos online, necesitas vender volúmenes altísimos porque el precio del curso no es tan fuerte. Ahora, por otro lado, cuando primero lo pruebas, lo testeas, lo consolidas, lo vendes a precios altos como una agencia o un coaching o una mentoría, algo muy similar, por ejemplo, ahora que hablabas, mientras tú hablabas de todo eso, en mi mente iba la conversación de lo que nosotros hicimos también con una escuela de educación canina que nosotros tenemos. Entonces, antes de empezar a brindar cursos online de educación canina, primero tuvimos clientes privados, luego clases grupales presenciales y luego ya el curso online, pero una vez que has consolidado la metodología y ya te has autofinanciado para que la venta de cursos online sea una fuente interesante de ingresos, ¿no? Pero de entradita, meterte al curso online, no necesariamente te va a ayudar, ¿no? Entonces me vino a la mente eso que mencionabas. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere emprender ahora en este momento de que ahora tienes acceso a toda la información, a toda la formación, a toda la mentoría y coaching que quieras, pero al mismo tiempo hay mucha más competencia, ¿no? ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiere emprender con el conocimiento? Que se prepare bien, que aprenda, que estudie mucho, que dedique muchas horas, que pruebe, que analice y que no pare de hacerlo. Al final, igual que hay mucha competencia, pero también a día de hoy hay muchas maneras de aprender que antes no teníamos, ¿no? Entonces, creo que esa parte es fundamental. Es decir, al final, lo que quieras conseguir, vete a por ello y sé consecuente con lo que requiere. Es decir, emprender es duro, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere dejar de hacer cosas. Si quieres ir a por ello, yo siempre te animaré a ir a por ello, pero que seas consciente de lo que lleva adelante. ¿Cuál ha sido tu principal reto como emprendedor? Ostras. Ahora que hablabas de momentos duros. Un buen equipo. Crear un buen equipo. Un equipo. Creo que es lo más difícil. Al final, crear un buen equipo de trabajo. Porque hay gente muy buena, pero no con todo el mundo enganchas. Puede ser igual que con los amigos. Hay gente que nunca serás amiga de ella y es buena persona, pero no sabes por qué. Por lo tanto, creo que crear un buen equipo de trabajo es difícil. ¿Y cómo lo superaste? O sea, ¿cómo pudiste crear un buen equipo? Un poco prueba-error, Al final, prueba-error. Vas pues con gente, oye, vamos a empezar, esto cuadra, esto no cuadra, con otros sí cuadra, sigas. Ahora, cuando detectas la persona que está alineada contigo, cuídala. Porque eso vale mucho. Vale oro, y ahí entra mucho lo que mencionaste también al inicio de dejarlo crecer, de darle autonomía. Y si no me falla la memoria, recuerdo que tú a las personas de tu equipo no es como que no tienen que tener exclusividad con tu empresa, sino que les das amplia libertad para que puedan tener también clientes como profesionales independientes o tal vez en otra empresa, con otro empleo tal vez. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo te ha ayudado a ti darles esa libertad a las personas? Es que es enriquecedor para todos, porque al final
una persona que trabaja contigo, que trabaja con más clientes, ve más cosas, aprende más cosas y tiene una visión más objetiva. Por lo tanto, lo va a repercutir a tu negocio. Esto de querer encerrar a alguien, no, tú solo para mí, yo te... No. Es decir... Como Gollum, ¿no? Claro. No, es mío y solo abre. Mío. Claro, no tiene sentido. Abre. Es decir, al final, si tú eres bueno y quieres que la gente va a estar contigo también. Atrae talento. Ok, y la última pregunta, Juan, ¿cómo te gustaría que te recuerde la gente? Como un emprendedor en la vida, que es como me defino, ¿no? Es alguien que al final constantemente está emprendiendo y mi objetivo, entre otras cosas, también es dejar un legado, ¿no? No sé, un legado que por lo menos cuando en unos años alguien lo vea o lo siga viendo ahora, le anime a perseguir sus objetivos personales y profesionales, sean los que sean, ¿no? Al final, dar ese ánimo de que, joder, si te lo tomas en serio, si trabajas duro, trabajas inteligentemente, lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, mi objetivo es dejar ese legado para que no sé cuántos años después alguien escuche mis podcasts, mis vídeos, mis posts y les pueda seguir siendo útil. Y estoy seguro, créeme, que ya lo estás consiguiendo. Así que estoy muy, muy feliz de que hayas estado con nosotros en el podcast, mi estimado Juan. Y para la gente que aún no te conoce, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, lo más sencillo, ir a Google, busca Juan Merodio y ahí encuentran mi web, mis redes sociales, todo es lo más fácil. Buenísimo, Juan. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias por tu tiempo. Chao, chao.